¿Por qué la Suprema Corte falló como falló en el tema militar? Ustedes recordarán que en el año 86, en el 87, las leyes de obediencia debida y punto final habían liberado a la masa de los militares que cumplían órdenes, dejando solamente arriba a los que habían hecho el plan de la represión. Bueno, la Corte ha dicho no, todos esos militares son procesables y las leyes de obediencia debida y punto final son inconstitucionales. ¿Por qué lo hizo? Yo creo que para explicar un poquito, hay dos tipos de delitos hoy en día. Los delitos que llamaríamos comunes, ¿no? Que son bastante terribles, ¿no? Homicidio, lo que sea, y los delitos llamados de lesa humanidad, que son delitos como de un orden más grave porque atentan contra la humanidad y no contra tal o cual persona. En la doctrina tradicional de la época de los romanos, los delitos comunes, que son la inmensa masa de los delitos, gozan de ciertos privilegios, digamos, o de ciertos principios. Por ejemplo, el principio de no retroactividad. No se pueden hacer leyes más graves posteriores al hecho. Si un señor en el 92 cometió un delito, no se puede hacer una ley en el 98 agravándole la pena hacia atrás por lo que hizo cuando esa ley no regía, ¿no? No hay retroactividad penal para los delitos. Ese es un principio universal que siempre existió. Un segundo principio universal es el llamado de la cosa juzgada, que cuando un juez, digamos que sentencia sobre un delito, esa sentencia, y es firme, la prueba la Cámara y la Corte y todo, queda para siempre. No se puede juzgar a la misma persona por el mismo hecho dos veces. Es la cosa juzgada. Y el tercero es la prescripción, que todos los delitos en general tienen un plazo al término del cual cesa el delito. Si un señor mató a alguien y 20 años después lo quieren juzgar, por ahí ya no se lo puede juzgar porque es el principio de la prescripción. Estos tres principios, de una manera o de la otra, benefician, diríamos, a quien cometió o se acusa un delito, ¿no? En cambio, en los delitos de lesa humanidad no rige ninguno de estos principios. Ni cosa juzgada, ni no retroactividad, ni prescripción. Entonces la Corte lo que dijo es, los delitos de los militares que reprimieron en los 70 son de lesa humanidad. Al ser de lesa humanidad, no reconocen ninguna de estos principios y por lo tanto, al anularse las leyes del perdón, de obediencia debida y de punto final, que son como leyes de amnistía casi, todo puede volver a empezar. Este es el fallo, digamos, son 312 páginas, ¿no? Lo estoy resumiendo un poco en forma casi forzada. Entonces, el planteo que se presenta y que vamos a discutir esta noche con el panel que tenemos, es primero, ¿está bien que haya un delito especial distinto a todos los demás que se llama lesa humanidad, al cual no se aplican ninguno de los principios habituales del derecho, desde el derecho romano? Ahí no se aplican. ¿Es verdad, está bien o está mal que se crea una categoría especial de delitos a los cuales no se les aplica los principios generales de derecho? Esa es la primera pregunta que yo haría. La segunda pregunta ya es un poco más delicada. ¿Cuáles son los delitos de lesa humanidad? Entonces uno puede decir, bueno, muy bien, que se apliquen el concepto de lesa humanidad a todos los que cometen, por ejemplo, actos terroristas. Todo terrorista cae bajo el principio de lesa humanidad y no puede gozar de ninguno de los principios de los delincuentes comunes. Esa sería una actitud, un criterio. Y otro criterio sería, no, hay dos terrorismos. El tal terrorismo común, la bomba, el coche bomba, todo lo que vemos todos los días, desgraciadamente, y está el terrorismo que cometen los funcionarios de un Estado, por ejemplo los militares, que son funcionarios del Estado. Entonces, estos delitos solamente son de lesa humanidad. Los otros delitos terroristas, si los cometen grupos privados, no son
de lesa humanidad y entonces se benefician con todos los otros principios que enumeramos al comienzo. La pregunta es válida porque la Corte Suprema decidió que los delitos militares de los 70 son de lesa humanidad y no merecen ninguna clase de consideración, digamos. En cambio, pocos días antes, la misma Corte, había un terrorista vasco, en realidad, un terrorista de la ETA, Laris Iriondo, que estaba preso en Argentina porque lo reclamaba España por delitos terroristas de la ETA en España, ¿no? Y entonces, cuando llegó el caso a la Corte le dijo, no, este señor le prescribió, que son los principios que veníamos al principio, le prescribió porque él no es funcionario de un Estado, por lo tanto no hizo terrorismo de Estado, hizo terrorismo, pero el terrorismo no es un delito de lesa humanidad, ¿no? Entonces, claro, la pregunta que se hace uno es, bueno, torturar es un delito de lesa humanidad si lo practica un funcionario militar, policial, lo que sea. Volar Atocha en Madrid no es de lesa humanidad. Volar las Torres Gemelas no es de lesa humanidad. Volar la AMIA no es de lesa humanidad. Entonces son temas muy polémicos que yo quiero plantearles a la mesa. Quiero decirles quiénes están con nosotros aquí. Voy a pasar así. Está María Cecilia Pando de Mercado, que es la esposa del mayor del ejército, que fue sancionado a raíz de una carta publicada por ella en el Diario de la Nación. Está Florencio Varela, a la derecha de María Cecilia, abogado de varios militares, con actuación durante el último proceso militar. Está Gustavo Huguet, que es abogado, militar retirado y redactor del Código de Justicia Militar. Y hacia mi izquierda, es casual lo de la derecha y la izquierda, nada más que porque se sentaron así. A mi izquierda está Diana Conti, senadora nacional, que fue subsecretaria de Derechos Humanos en el gobierno de la Alianza. Está Roberto Cirilo Perdía, ex miembro de la organización Montoneros. Y está Marcelo Parrilli, abogado penalista, que se caracterizó por la defensa de personas, digamos, cuyos procesos se dice que violaron derechos humanos. Así que esto voy a plantearles a ustedes, y yo diría entonces, como para empezar a discutir, ¿no es cierto? Yo empezaría así. Les pregunto a la mesa. Entonces, ¿está bien que haya una categoría que se llama lesa humanidad? Primera pregunta. Segundo, si esa categoría está bien que esté, ¿debe abarcar tanto los terroristas de Estado como los terroristas privados, digamos? ¿O solo debe abarcar a los de Estado, como aparentemente lo ha decidido la Corte? Ese sería el planteo que les hago a todos ustedes. Yo le daría la palabra primero al doctor Florencio Varela. Sí, yo personalmente creo que deben existir delitos de lesa humanidad, y de hecho existen y hoy día forman parte del derecho positivo, porque después del año 94, al adquirir jerarquía constitucional diversos tratados, eso es así. Yo creo que los delitos o su gravedad es la que determina su calificación y no en función de su autoría. La autoría podría determinar o ser tenida en cuenta para graduar las penas, ¿no? ¿Está de acuerdo, doctor Parrilli? Sí, yo creo que el hecho de que a principios del siglo XXI y hasta hace muy poco, desde el punto de vista judicial en la Argentina, todavía estuviéramos discutiendo si el secuestro de personas, la tortura, el homicidio, la violación, las matanzas masivas, los robos, son delitos, es algo realmente muy grave, ¿no? Me parece que afortunadamente la Corte ha terminado receptando una doctrina que creo que es universal, no por una evolución, o sí, pero una evolución generada por una larga lucha, básicamente de los familiares de las personas afectadas durante el periodo de la dictadura militar, básicamente los familiares de los desaparecidos, las organizaciones de derechos humanos, creo que la inmensa mayoría del pueblo argentino.
Esa lucha que viene del 76 hasta hoy enfrentó una enorme cantidad de barreras, cortapisas y limitaciones. Me parece que la Corte termina liquidando lo que ya en la práctica los jueces federales, producto también de esa movilización y esa lucha, habían liquidado, que son las leyes de punto final y obediencia debida. Yo quiero recordar que hace 2 años se sancionó la ley 25.779, que en realidad había ya liquidado, aniquilado, bueno, parezco Luder. Sí, es un verbo. Pero digamos que jurídicamente aniquilado las leyes de punto final y obediencia debida. Faltan ahora los indultos de Carlos Menem, de la última etapa de Menem, pero en este sentido quiero recordar que el próximo martes hay una sesión en la Cámara de Diputados para tratar este tema, la nulidad de los decretos de Menem, convocada entre otros por la diputada Patricia Walsh. Pero también debo decir que los decretos están siendo sistemáticamente decretados o declarados nulos por la inmensa mayoría de los jueces federales del país, de manera que hoy por hoy no hay barreras legales ya ni jurisprudenciales al juzgamiento, lo que creo que es adaptarse mínimamente al reclamo de la sociedad. Ahora, los indultos de Menem beneficiaron tanto a militares como a montoneros. Claro, pero acá entonces, llegaríamos a la otra discusión. Igual es para anular todos, ¿no? Sí, es para anular todos. Pero entonces perdía usted, que fue montonero, si se anularan los indultos, usted podría volver a ser procesado. Mire, yo creo que es muy difícil analizar esto si uno no coloca el contexto histórico del cual se está hablando. Yo creo que este fallo, estos 2 fallos, o el fallo de la Corte sobre estas 2 leyes, es importante porque nos aproxima a memoria, verdad y justicia. Pero ocurre que yo creo que todavía es un fallo de patas cortas. Falta el tema de los indultos, efectivamente, eso es un tema. Pero quiero ir un poco más allá. Yo creo que hay un problema o 2 cortes que deberíamos hacer. Un corte temporal. Y si hacemos un corte temporal, tendríamos que hablar de la Argentina. Acabamos hace algunas horas, un par de días, de recordar el 16 de junio de 1955. La aviación naval bombardea la Plaza de Mayo, más de 300 muertos, varios centenares de heridos. Si esos hechos, producidos hace exactamente medio siglo, si sobre esos hechos hubiera habido verdad, memoria y justicia, no hubiera habido 1976. Estoy absolutamente convencido. Entonces, cuando hablamos de los delitos de lesa humanidad, si de eso queremos hablar, yo creo que tendríamos que hacer una avanzada en la historia y poner un ojo allí, porque en ese momento en la Argentina empieza a desatarse una guerra civil que tiene distintas formas de expresión. Por momentos se inclusive adquiere formas legales, proscriptivas o más o menos proscriptivas. En otros momentos guerra civil soterrada, en otros momentos violencia abierta. Recordemos toda la resistencia, el peronismo, no solo la nuestra de la década de los 70, la previa del 55 en adelante. De modo tal que ese fenómeno, yo creo que si hablamos de delitos de lesa humanidad, deberíamos integrarlo a este proceso, a este análisis. Sí, en segundo lugar, quería mencionar el otro tema. Falta otra pata a esto, que es aún más importante que esta. La otra pata que falta considerar es el problema de otra naturaleza, el problema estructural, digamos. Yo traje acá un cuadrito que se lo voy a mostrar, si me permite. Es esto, mire, 1955-2005. 1955, la distribución del ingreso era el 50% para el capital y el 50% para el trabajo. 2005, el capital tiene el 80% y el trabajo el 20%. Acá se ha desplazado un 30% del ingreso nacional. No lo toma mal un segundo porque María Cecilia le quería contestar algo de la primera parte. Correcto, yo después sigo con esto, sí. Correcto. No, yo le quería hacer una pregunta, o si me puede responder. ¿A usted le parece bien estar mirando hacia atrás? Cuando después de una guerra todos esperamos la paz y la reconstrucción de la Argentina, que el pueblo argentino salga adelante. Yo soy madre de 7 hijos, ¿sí? Y soy docente y esposa. Y para mí es importante no mirar para atrás, mirar el futuro. La educación. Mis hijos han ido a colegios estatales y sé lo que son, sé las necesidades.
Los hospitales, fui a hospitales públicos, sé lo que son. Los sueldos, soy esposa de militar, mi marido cobra 1.600 pesos, somos 9, 7 chicos para alimentar. ¿No piensa que hay temas más importantes? A mí no me sirve de nada volver a revolver la basura, si lo quieres saber. Sí, puedo completar entonces, aunque parezca paradójico, voy a coincidir con la señora. Yo también quiero mirar hacia adelante, ¿no es cierto? Entonces, y no solo lo digo acá esta noche, en el año 1987, primero cuando se inició el proceso democrático en el 83, entonces sacamos un documento nosotros, pocos días antes del retorno al país, donde fueron presos Obregón, el doctor Obregón, gobernador de Córdoba, el doctor Videgain, gobernador de Buenos Aires, que fueron presos en ese momento, donde hablamos de la responsabilidad de todos y fundamentábamos nuestra autocrítica y la publicamos en los diarios de ese momento. En 1987, y pongo la fecha no por un tema nostálgico, sino para explicar y justamente aclarar ese concepto, donde planteamos de que la Argentina necesitaba sincerarse para mirar hacia adelante. Sincerarse significaba que cada uno de los sectores comprometidos en esos años de enfrentamiento interno dijera su verdad y asumiera su responsabilidad. Nosotros nos hacíamos cargo de la nuestra en ese momento. Ahora, fíjese una cosa, lo han hecho, es verdad, pero fíjese que yo noto una cosa, ¿no? En el 73, Perón y Balbín se dieron un abrazo. Es decir, se terminó esa guerra y cada uno reconoció al otro, digamos, ¿no? Pero sobrevivió esta guerra, Grondona, sobrevivió esto. En el debate no es militares contra Montoneros o ERP. Las víctimas del terrorismo de Estado, del último terrorismo de Estado, no eran todos pertenecientes a grupos armados o, como usted pretende llamarlo, terroristas. Era una gran cantidad de obreros, empleados, trabajadores, estudiantes. Hubo desaparecidos de todos los sectores sociales del país, en general militantes sociales o que tenían una ideología, ideales que perseguir, pero no eran todos integrantes de organizaciones armadas. En cambio, los objetivos en general de los grupos políticos que tenían un brazo armado sí tenían objetivos limitados en el accionar. En cuanto a los crímenes contra la humanidad, que esto es delitos contra la humanidad, no surgen porque sí, la ley no existe porque sí. No viene de la naturaleza, viene de hechos concretos y reales. Y fue la Segunda Guerra Mundial, cuando se vio el desvarío de los estados no liberales, de los estados totalitarios, y el nazismo, lo que hizo surgir en la conciencia universal el derecho internacional de los derechos humanos. Y fue esa conciencia universal que dijo, este tipo de crímenes son considerados contra la humanidad y no van a tener las mismas reglas para su juzgamiento, hasta pueden tener tribunales especiales y ad hoc, porque lesionan a la humanidad todo en su conjunto y a la dignidad humana. Y el derecho internacional de los derechos humanos surgió para ponerle límites al accionar de los propios estados respecto de sus administrados. Hoy, su planteo igual es interesante. En los desafíos hacia el milenio del derecho internacional de los derechos humanos, otras personas y yo, estamos planteando que hoy los estados, tan debilitados frente a otros poderes hegemónicos y universales, en general de naturaleza económica, los estados como los nuestros, mucho más debilitados frente a esos poderes, a lo mejor el derecho internacional de los derechos humanos debería replantearse su estrategia para poder accionar contra esos grupos de poder. Ahora, y ahí entra el terrorismo internacional. Claro, también. Porque ahí, por ejemplo, Atocha. Entra ya el terrorismo internacional. Es un delito de lesa humanidad. La AMIA es un delito fue internacional. Debería entrar el terrorismo internacional. Si a mí me permiten, yo creo que es muy importante determinar previamente si hubo una situación de beligerancia, de guerra, de conflicto, para decidir qué delitos son de lesa humanidad y qué delitos no son de lesa humanidad. Porque si no, estamos corriendo el riesgo, que es lo que yo veo, que dentro de un gran carro que se llama lesa humanidad están metiendo cualquier delito. Y entonces todos los delitos que se meten ahí dejan de ser prescriptibles y se pueden volver a juzgar. Y entonces no tienen cosa juzgada, se pueden juzgar 2 veces, 3 veces. Se va dejando de lado de a poquito la Constitución, las garantías y los principios del derecho penal liberal, que no es neoliberal, o sea que no es tan malo.
No, ¿sabe lo que ahora se usa mucho la palabra neoliberal? ¿Sabe lo que quiere decir neoliberal en los que la usan? Un liberal reincidente. No. Ah, terrible eso. ¿No? Eso es decir, humanidad. cuando fue liberal se pudo equivocar, pero encima reincide, por lo tanto es neoliberal. Pero no son cualquier delito. Es una pregunta, digo, para usted, la apropiación de chicos, la supresión de Estado civil, la desaparición Son de una delitos persona... que están deberían en el Código ser Común. Están en el Código Penal Común. O sea, no, pero la son delitos muy particularidad graves. que tiene es que la autoría Perdón, es del los Estado. Porque no es que la autoría sea un Nosotros, militar, un policía, un policía hoy, o un militar que hoy roba o tortura, comete un delito interno. Está bien. Entonces, si hay un sistema estamos hablando del terrorismo. estatal terrorista, eso no lo dice la Corte Argentina. Estatal terrorista. Y lo dice lado, Francia, Italia, Francia. ¿Usted no vio todos los juicios fuera del país? Lo vi. Así que la Corte Suprema recupere la soberanía nacional con este fallo también es un dato interesante. No, sí, es un error. Está diciendo van a ser juzgados sometiéndose acá. a otros tribunales internacionales que podrían revisar lo que ella dice. O sea que está juzgando Argentina ya miedosamente. está sometida a esos tribunales. La voluntad estatal argentina, democrática, puede someterse. Porque vos hablaste todo. A mí me conduce el doctor Rondona. Perdón. No, lo único que les pido es que no hablen de A3. Sí, vamos a dejarlo Porque de A3 no se entiende nada, de A2 más o menos se entienden, pero si son de A3 ya no se entiende nada. Yo creo que si nosotros situamos los conflictos dentro de una situación de guerra o de paz, la cosa va a ser entendible. La AMIA, por ejemplo. Nosotros hablamos de terrorismo como un hecho aislado, y yo leo que están viendo si se va a declarar terrorismo de Estado o no, cuando sabemos que está encuadrado el hecho dentro de un conflicto internacional que trasciende estados y que ha sido, incluso se sospecha, hasta financiado por uno de esos estados beligerantes, el atentado terrorista de la AMIA. O sea que podría considerarse un acto de guerra, no un acto de terrorismo individual, como podría haber sido algún acto de terrorismo aislado en la época del anarquismo, digamos así. Pero, de la misma manera, hoy leo en el diario, en La Nación, un comunicado del Foro de Almirantes que me pareció muy correcto, donde encuadra el conflicto que nos toca hoy conversar, el de la guerra contra la subversión, en el marco de la Guerra Fría. El genocidio, no el conflicto. Era un conflicto. Genocidio, no el conflicto. El conflicto será para usted, para mí es genocidio. ¿Leyó usted el comunicado, el comunicado de los almirantes? No leo los comunicados de almirantes. No, es muy bueno, es muy bueno. Perdóneme, son almirantes de la patria, son oficiales superiores de la nación. Doctor, pero es una cuestión ya superada. Mire, pero no es superada, porque la Corte vuelve a discutir esta noche si acá existió una guerra o no. Vos sabés perfectamente. Yo no lo voy a discutir. No hubo guerra. No hubo guerra, pero hubo un problema muy grave. Que hubo guerra y empezamos a hablar en serio. Los propios militares que dijeron que hubo una guerra tampoco respetaron las reglas de la guerra. Porque también hay derecho humanitario. Hubo una guerra y hay que recordar. ¿Ustedes quieren revolver el pasado? Mire, hubo una guerra empezada por los montoneros y gente de le voy a pedir que con relación al pasado se refiera con más respeto. Señor. No se trata de revolver. Lo está revolviendo el señor. Discúlpeme, lo está revolviendo el presidente de la Nación. Lamentablemente hay gente del ejército que lo está apoyando. No se trata de revolver basura. El jefe de su marido. Se trata de analizar la historia. Perdón si puedo hacer una intervención mínima. No podemos yo mi espíritu es que nos reconciliemos. Primero, sobre la verdad, sobre la memoria, pero que nos reconciliemos porque si no vamos a vivir en discordia, vivir discutiendo quién tuvo la culpa, qué fue lo que hizo. Ahora, dicho eso, por ejemplo, la solicitada del presidente hace un par de días por el 16 de junio, yo viví el 16 de junio, estuve preso el 16 de junio, ¿no? Pero yo no digo que el 16 de junio fue la liberación contra Perón, porque Perón... No lo digo porque todo seguiría atado a lo que yo era el 16 de junio del 55, hace 50 años, imagínense, ¿no? Pero también, si uno hace una memoria completa del 16 de junio, hubo la quema de las iglesias, de lo cual Kirchner no dice una palabra. Sí. Entonces, acordémonos de todo, porque había un clima, ustedes saben lo que era ese clima, ustedes no lo vivieron, son todos jóvenes. Había un clima de un odio tan brutal entre una Argentina y otra Argentina que, bueno, justamente el 16 de junio fue quizá el día del ápice del odio, ¿no? Por otra parte... El odio que permitió
bombardear Después población fue, sí, civil. pero no. El odio no. que ten... Mire, yo lo viví porque yo El estaba en la odio Plaza de empezado Mayo. por un sector. Yo le digo fue Son dos así. hechos Lo quisieron imposibles matar de a Perón, que estaba en la Casa Son dos Rosada, hechos imposibles con de aviones comparar. navales. ¿No es cierto? La CGT convocó a camionadas de pobre gente que no sabía ni a lo que iba, y en ese, porque hubo tiro a todos lados, los marinos estaban en el Ministerio de Marina, el ejército atacaba a la Marina, Cargiulo se suicidó, es decir, hubo muchas cosas el 10 de junio. Entonces, contémosla toda, porque yo la viví toda en esa época. Yo era un antiperonista frenético, no lo soy más, porque en 73 se dieron el abrazo Perón y Balbín. Esto es lo que permite seguir adelante. Los españoles se reconciliaron entre ellos, los alemanes con los franceses. Tenemos que llegar a un tipo de reconciliación que nos permita mirar adelante, pero no nos pasa eso. Ahora, si el presidente manda una solicitud así, entonces yo empiezo a decirle, no, pero no se olvide que cambiaron los Entonces empezamos todos de nuevo a lo mismo, cuando el propio Perón lo superó. No se puede comparar el 56 con esto. Ahora, habría una pregunta. Mire, yo realmente entiendo que hablar de reconciliación, etcétera, siempre suena, digamos, a los oídos de mucha gente, o dicho por algunas personas en determinadas circunstancias, como un pensamiento al cual hay una cierta tendencia a apoyar. Ahora, dicho por otras personas en otras circunstancias, es tratar de garantizar la impunidad de alguna manera. Podríamos decir que la derogación es un paso hacia la reconciliación. Pero seguramente que el enjuiciamiento y castigo será un paso. Pero además, si ustedes me permiten, yo quiero recordar, porque este es un proyecto en el que estamos trabajando con un grupo de abogados, que acá se habla de sistema de terrorismo de Estado, de manera que el terrorismo de Estado no fue solamente la obra de las Fuerzas Armadas, policiales, parapoliciales, penitenciarias, etc. El Estado, como sabemos, tiene 3 poderes. Uno era el Poder Ejecutivo, con la Junta de Comandantes y el Presidente de la Nación. El otro era la Comisión de Asesoramiento Legislativo, con 3 oficiales superiores de cada fuerza. Y el tercero, que cumplió un rol decisivo en la matanza, y del cual no hay un solo miembro ni siquiera imputado en una causa, es el Poder Judicial. Entonces yo creo que ahora hay que avanzar además, no contra todos los jueces porque juraron por el Estatuto de la Revolución y demás, pues ya se hace muy vago, pero creo que hay que ir sobre todos aquellos que se desempeñaron en la órbita federal, en lo criminal y correccional, jueces, cámaras, tribunales superiores de provincia, Corte Suprema de Justicia y aquellos que integraron el Ministerio Público Federal, muchos de los cuales, es decir, los que durante años y años garantizaron la matanza a partir de rechazar recursos de habeas corpus sobre informes absolutamente falsos. Muchas de esas personas, de esos abogados, bueno, algunos han muerto, otros están jubilados, otros están ejerciendo la profesión y defienden a los militares. Algunos de esos jueces federales, por ejemplo el doctor Giletas, es abogado de Suárez Mason. Algunos de esos jueces federales, como el doctor Pedro Narváez, perdón, nunca defendiste delincuentes, es fiscal, la verdad que no. Pero el derecho de defensa en juicio es fiscal de la Cámara Nacional de Casación Penal. Pero ellos no defendieron, ellos sobre la base de informes que sabían absolutamente falsos. falsos. A la profesión de abogado. No, es que no ataco a la profesión de abogado. Sí, porque estás condenando al abogado por defender a una persona que te resulta yo estoy antipática. Condenando a un juez que sabía que los informes que le enviaba Arguindegui eran absolutamente falsos y sistemáticamente rechazaba los habeas corpus. Bueno, y la matanza no se podría haber desarrollado si no hubieran encubierto. Yo le dejaría una pregunta a la mesa, ¿no? Que no se contestó al principio, pero estamos hablando ahora del fallo de la Corte. Si el fallo de la Corte se amplía vía ley o como sea, como para anular los indultos, hay cientos de indultos, ¿no? De la época de Menem. Los montoneros ¿deberían correr la misma suerte que los militares o no? No me contesten todavía, vamos a un corte, presentamos el programa y ya volvemos. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona. Bueno, antes de repetir la pregunta que hice al momento del corte, quiero aclarar que mi actitud es
abrazar a todos. Creo que la reconciliación no tiene excepciones. El otro día lo tuve a Firmenich acá en el programa. Me mandaron unas cartas que no le digo. Pero Firmenich ahora propone un contrato social. Es decir, me dicen, no, pero en verdad no cambió. Bueno, aparentemente cambió. Es decir, aprendió, ¿no es cierto? Inclusive, una persona que él me dijo a mí, me acuerdo ese día, hemos sido enemigos. ¿Usted ha dejado de odiarme? ¿No? Le dije, recién ahora. Pero lo dejé de odiar. Dejé de odiarlo. Entonces, él le dejó de odiarme a mí. Entonces, si mantenemos posiciones que al otro lo ponen en una situación demoníaca, no nos vamos a poder reconciliar con él, sea uno de izquierda o de derecha. Pero vuelvo a la pregunta, que me parece que es interesante, ¿no? Si se llegan a anular por algún mecanismo legal X los indultos de Menem, que son cientos, ¿ustedes creen que la consecuencia de esa anulación debiera ser que vuelvan a ser procesados los militares y los montoneros que fueron beneficiados por los indultos o no? Yo quiero hacer una reflexión que no es exactamente una respuesta, pero puede ayudar tal vez. Voy a hacer un poco, la verdad, más primario de los argumentos que estuvieron esgrimiendo, porque estoy participando en la mesa, la verdad, con un grado de angustia importante. Tengo la sensación tal vez que estamos hablando un poco como si las cosas a que aludimos le hubieran pasado a otro. En esta mesa viene mucha gente por lo general y nos hemos sentado con todo tipo de corruptos. Pero yo tengo un límite, digamos, no me siento cómodo en presencia de asesinos o de personas que defienden asesinos. En esta mesa hay defensores de personajes del Festival de la Muerte del Proceso o está Perdía. Y para mí esto es un límite, yo no sé qué hacer, no sé cómo hablar con un tipo que mató gente. Vos mataste gente, Perdía. Mire, creo que lo que está diciendo me parece una falta de respeto a lo que es la historia argentina. No, a mí no me parece eso una falta de respeto. Se me va a dejar hablar, ¿no es cierto? Vamos a charlar. Perfecto. Yo lo que pregunto, ¿no es cierto? ¿Quién va a responder por esto que se robaron al pueblo? ¿Quién va a responder? Esto se llama todos los días muertes de chicos. Esto se llama hambre y miseria. Sí. Alguien tiene que responder. Esto es un crimen que se comete cotidianamente. ¿Vos mataste gente? Esto es un crimen que se comete cotidianamente, del cual son cómplices todos los que defienden este sistema. Yo te puedo explicar una diferencia para mí entre un tipo de muertes y otra, si querés. Estas son muertes nuestras. Esto lo tenemos que resolver entre todos. Y lo que hemos acordado desde que empezó la democracia, por suerte, es que no haya más violencia política. Y eso es un paso adelante. Todos los días el país está lleno de violencia política. Está lleno de violencia social de jóvenes que no tienen sentido en la vida. Hay violencia social, pero ese es nuestro problema. Lo tenemos que arreglar. Salir a matar malos, como ustedes hicieron y como hicieron los que defienden los señores, no solucionó el problema. No, lo que pasa es el problema no es ese. No dividamos las cosas donde no está la división. Estamos incorporando factores de división históricamente en la Argentina, peronismo, antiperonismo, radicales, hiperrealistas, nada justifica, personalistas. ¿Qué autocrítica justifica haber matado? Un momentito. Lo que estoy diciendo es que permanentemente hemos dividido falsamente la Argentina. ¿Por qué no tomamos otro eje en la división? Los que defienden el sistema de los privilegios y los que se oponen al sistema de los privilegios. Ahí hay muertes cotidianas de todas las formas posibles. El sistema de los privilegios es el gran problema que está abordando la política y la Argentina con bastante poca capacidad, lo reconozco. Pero eso no quiere decir que la vía armada sea legítima, como sí intentaron ustedes en esta época o como sí intentaron los grandes aludidos de esta mesa, que son los asesinos del proceso. La vía armada no es legítima, la vía armada está legitimada y está aún legalizada para los casos en que existen tiranías. Entonces vos estás de acuerdo con que ahora haya grupos armados. No. Y porque estás aludiendo a un problema que no tiene otro tipo de solución. Perdón. Si no puedo expresar lo que quiero decir. Dale. Bueno, perfecto. Lo que quiero decir es que la vía armada está legitimada cuando no existen otras condiciones para resolver la situación. Cuando en el país no había capacidad de expresarse, estaba legitimada. Inclusive, el proyecto de Alfonsín en la década de los 80 planteó su legitimación en la ley de defensa de la democracia. Si vamos a medir ese intento por los resultados, fue un fracaso espantoso, porque lo que hicieron fue acentuar todos los males. Y hasta podríamos decir que el proceso siguió. Entonces, lo que quiero decir, primero, que el 76 es hijo del 55, no es que no tenga nada que ver, es hijo del 55, porque el mismo poder económico yo no niego eso. Primero, y en segundo lugar, los dos son hijos del poder económico. Perdía, yo quiero suscribir fervorosamente lo que dice Rosichner, que con gran valentía lo dice frente a su cara, pero me parece que acá hay algo clásico, algo claro, mejor dicho. Usted mató y está libre porque hubo impunidad.
y los señores que defendió Florencio Varela están libres porque hay impunidad. El planteo es, el fallo de la Corte no vuelve las cosas a su lugar y separa inocentes de culpables. Y la impunidad, de lo que robaron al país, ¿cómo es que hacemos con ella? Pero la impunidad pero de eso no hablamos, no podemos hablar de hablamos ello. en contra de la corrupción. No es solamente corrupción, es el sistema global imperante, no es solo la corrupción. Perdón, me pide la palabra Florencio Varela, que ustedes saben que hay un principio de este programa. Los educados pierden. Eso es sabido, ¿no? No es solo de este programa, es casi de la vida. Casi de la vida, ¿no? Yo me acuerdo cuando me recibí de abogado, ejercí poco. Pero el problema que tenía que yo iba a tribunales y nunca conseguía llegar a la ventanilla, porque siempre pasaba un tipo más rápido antes que yo, ¿no? Así que ahora trato de compensar a los que tienen la misma actitud. Hable, doctor Varela. Acá como es joven, que no conozco, no sé cómo se llama, ni sé cuál es la experiencia que tiene su corta vida, pues tiene la edad de mis hijos, ha hecho un cargo un tanto osado, ¿no es cierto? La abogacía es un ministerio, sobre todo en el ejercicio de la defensa, que no pide ni por pelo ni marca. Es una paradoja todo esto. Hace muchos años, y todavía existía el gobierno militar, yo asumí la defensa de alguien que había tenido una militancia en el ERP, y yo lo saqué en libertad. Y una persona con cuya amistad me honro, a pesar de que mantenemos nuestras diferencias. Yo sufrí severas críticas por todo eso. Incluso un hijo mío que estaba haciendo servicio militar fue sacado del Estado Mayor donde estaba por ser el hijo del defensor de subversivo. Hoy defiendo militares, y entre los militares que defiendo hay gente de mucho honor y de mucho respeto que no merecen una apreciación como esta. Y por otro lado, yo no quisiera que nunca usted necesitase un abogado, porque ahí entonces sí comprendería cuál es la misión del abogado frente a todo esto. En cuanto al motivo de todo esto, y yo comparto totalmente lo que Perdía dijo, y esa secuencia y ese amplio lapso de la historia argentina. Yo el 16 de junio, hasta media hora antes del bombardeo, estuve en Plaza de Mayo, tenía 20 años, la conozco bien, y sentí el olor a pólvora y vi todas las... y fue hoy, a la distancia, un acto bárbaro. Pero yo no voy a interpretar la historia por un acto, acá hay toda una secuencia. A mí lo que me preocupa, y tampoco yo, no sé, ojalá hubiese reconciliación, no pretendo la reconciliación, yo lo que pretendo es el imperio de un sistema en el cual los disensos se puedan manifestar con respeto, que es el sistema de la ley. Y lo que el fallo de la Corte ha hecho, a mí no me preocupa, resulta, yo lo esperaba. Si toda la estrategia de mi defensa está basada en otras cosas. Acá deben saber que había reglamentos militares preexistentes, que no lo fueron militares del proceso, donde todas estas conductas estaban previstas. Esto forma parte de la realidad, pero no es el tema de hoy. Entonces, ¿Torturar estaba previsto? ¿Torturar estaba previsto? Sí, señor. El de operaciones psicológicas, si te lo pongo a tu disposición. Y aquí no quiera, no. Yo los he visto, pero nunca creí que fueran oficiales, pero si son oficiales es un gran aporte. Los tengo todos originales por ahí a buen recaudo. Ahora, a lo que voy es a esto. Secuestrar también todo. Y torturas en tercer grado también. Sí, y secuestrar de los dos lados, ¿sí? Torturar de los dos lados. Quiero terminar y prometo que no. No, por favor. El ejército me deje contestar de aclarar, porque no es cierto. Déjenme terminar y después prometo que no abro más la boca. Si hubiera sido el ejército rojo, le hubiera ido muy mal a las Fuerzas Armadas. Imagínense que la única guerra que tuvieron las Fuerzas Armadas fue la de Malvinas, y mire cómo terminó. Déjame terminar con esto. Entonces, porque aquí el fallo, los conscriptos, no fueron ellos. El fallo de la Corte ha quebrado, ha roto el sistema. Se han retrocedido siglos. ¿Por qué? Lo que tenemos que tener en claro, si hubo un momento una Corte que declaró que algo era constitucional, luce en función del contexto legal de ese momento, que no es el mismo el de la Corte actual. Pero no me cabe la menor duda hoy de que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y de todos los que contienen los distintos tratados, ya son derechos positivos en la Argentina y tienen que ser respetados, pero no se pueden aplicar para atrás. Pero para aplicarlo para atrás, ¿qué es lo que hicieron? Curiosamente, adquieren estos tratados de jerarquía constitucional y demandan ciertos efectos y dicen, hay que adecuarlo el derecho interno, a aquello. Por lo tanto, el principio de la cosa juzgada
que como bien se mencionó al principio, que viene del derecho romano, como también el de la ley anterior, no así el de la prescripción no está en la Constitución, dice que tienen que acceder en aras a ese derecho internacional. Esto es una locura. A mí no me interesa el resultado del fallo, a mí lo que me interesa son los fundamentos, porque en la Argentina no hay seguridad jurídica, nosotros no tenemos ninguna seguridad, ninguna garantía de que los derechos que hemos adquirido sean respetados. Digamos entonces que torturar en esa época fue legal, secuestrar fue legal. No, señor. Matar fue legal. En absoluto. Cada uno puede tener el deseo de lo que sea y de lo que debe hacer. Pero lo cierto, cuando un hecho se juzgó, si en 1976 a una persona se le podía aplicar corriente no se puede volver a revisar. Si vos me querés sacar la palabra, podemos ir a hablar los dos, no hay ningún problema. Veo que estás desarrollando una línea argumental que los militares nunca jamás reconocieron. Pero por supuesto. Porque nunca dijo ni Viola, ni Videla, y para tu coleto, te puedo decir, por lo que yo estoy bregando, es porque acá se diga la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Acá el gobierno constitucional llamó a combate a las Fuerzas Armadas sabiendo la existencia de estos reglamentos y de los procedimientos que iban a hacer. Y se ejecutaron aproximadamente 7.000 personas porque se los tuvieron por terroristas. No, yo les aclaro. Perdón, les aclaro una cosa, ¿no? Le estaba contando yo a Parrilli antes de empezar el programa. Yo en el 55, que era estudiante revolucionario, digamos, a nosotros nos torturaron. No, pero eso no era una tortura. Pero quiero llevar a esto. No porque nos hayan torturado en el 55, yo demonizo definitivamente el peronismo. Porque torturar, desgraciadamente, no ha sido privilegio exclusivo de los 70. Realmente el que el hombre es hombre, sea torturado, es horrible, lo condenamos. Yo la padecí, me hicieron simulacro de fusilamiento, pero no por eso lo odio a Perón, porque después hubo una reconciliación. A ver si nos entendemos. Cuando Perón y Malvin se abrazan, se reconcilian. Es decir, ¿qué es reconciliarse? Pedirle perdón y darle el perdón al otro. Eso es reconciliarse. No, a mí lo que me parece más, yo no soy peronista, pero me parece más fuerte el odio que subsiste contra Perón y el peronismo por el ataque que está sufriendo el propio Perdía, que el resentimiento. Yo no tengo ningún resentimiento contra nadie, ni con ningún integrante de las Fuerzas Armadas, ni policías, ni nada. Yo lo que quiero es juicio y castigo para los que cometieron actos contra la humanidad, terroristas de Estado. Yo tengo resentimiento. ¿Puedo completar? Por eso nadie me preguntó la pregunta, perdón, nadie me preguntó qué pasa con los terroristas que no son de Estado. No, porque los montoneros Weller no fueron considerados terroristas, cometieron delitos comunes del Código Penal. Y me parece que a esta altura estarían prescriptos. No, pero además hay una cuestión Me parece que por los plazos de la prescripción y la época de los hechos... El terrorismo común no es terrorismo. Me parece que ERP, Montoneros y los asesinatos que cometieron estos grupos no es terrorismo. Primero que la propia Constitución lo legitima. Con la reforma del 94 lo legitimó aún más, la resistencia al poder dictatorial, la resistencia a la violación de la Constitución. Sí, pero a ver, para hablar de la realidad. Claro, vamos a hablar de la realidad, porque si no estoy haciendo la propia defensa. Los 15.000, los 30.000 desaparecidos no eran guerrilleros armados. La inmensa mayoría, no, si estamos coincidiendo, la inmensa mayoría no tenía nada que ver. No es cierto, eso no es cierto. No tenía nada que ver con el aparato armado. Había, ¿no? Algún armado lamentablemente. No, porque los armados está bien que los maten. No, para nada, pero para nada, y vos sabés que yo he defendido. Sí, ya lo sé. Pero han sido la excusa política. Han sido la excusa política. Han sido la excusa política para que los militares hicieran lo que hicieron. No, pero lo que dice Perdía. No, un momentito, acá se están... Yo le pregunto a Perdía. Perdía también le va a decir que acá hubo una guerra. Yo coincido con lo que dice Perdía. A mí me cierra más un montonero que me dice que algunos, por lo menos, de lo que reprimieron los militares
eran gente que estaba con las armas, a los que dicen que eran niños que iban al jardín de No, infantes pero y claro, nadie lo pero ¿qué es eso? Vamos. hubo ¿Quién lo va a claro, creer hubo eso? como mínimo Yo tengo la 15.000 lista entera de los desaparecidos ¿Dónde registrados aquí en la ¿Dónde está la lista? Perdón, en la CONADEP son 7.800. No, ¿Dónde está el 9.000, resto? 10.100 hasta que yo me fui. Bueno, 10.100. Entonces no son 15.000. Y no son Registrados. Y no son 30.000. no es un problema de Y por la cantidad. edad no podían ser No ni es de un Lerner ni problema de de cantidad. Montonero. Aclaro una cosa, el 53% de los desaparecidos son trabajadores, Claro, obreros. obreros, militantes. Entonces yo creo, y había una organización de continuidad entre la militancia sindical, entre la resistencia sindical y el accionar político-militar. Entonces me parece que... Sí, pero no me había parece- un aparato armado. Pero No, ustedes no, le entonces me atribuyen parece- en su palacio afiliados a nadie. Terminemos con esa no. fantasía, porque esa No, fantasía no es fantasía. es La la que los ha resistencia- hecho la entrar a resistencia ustedes. no es fantasía. No, la resistencia es No otra es cosa. fantasía. Esa fantasía es la que los hace entrar a ustedes en la lógica de los militares. Los militares dicen, no, hubo una guerra, está bien, nosotros Quiero ganamos. preguntarle a María Cecilia, que la veo en una posición de defensa contra el fallo de la Corte. Es la y el lógica juzga- de y Firmenich, el que juzgamiento. ahora se abraza ¿Usted no con se el doctor sentiría como Grondona. Yo no esposa me del abrazaría militar? nunca con Firmenich. Pero usted no se sentiría mejor Nunca, como jamás. Menos mal que Me lo dijo con el abrazaría. doctor Grondona. Yo quería decir eso. Digo, defendiendo la causa como la defiende, ¿no se sentiría mejor que Tampoco. se supiese quién dentro de la fuerza de su marido fue inocente y fue culpable a la luz de la ley? Esto se pretende con el fallo. Yo lo ¿Usted quiere que todos sean...? No, yo pido justicia. Justicia para los dos lados, tanto para los militares, tanto como para los montoneros y para el ER. ¿Sí? Para los dos, porque siempre se ve una sola cara y no se ven las dos caras. Los dos actuaron mal, seamos conscientes, hubo abusos de los dos lados y quiero justicia. A mí, yo no quiero ser enemiga, no quiero odiar a nadie y no odio a nadie porque eso no me va a llevar a la construcción de mi país, ¿sí? Pero quiero justicia para los dos lados. A mí me pone muy triste porque conozco a las mujeres y los militares que tienen los maridos presos y en ese momento tenían 21 años y ellos obedecieron órdenes del poder político en ese momento. ¿Dónde está el poder político de entonces? Pero debe ser ¿Dónde gente está? muy confundida, porque mire, una orden que Vos sos de dice, otra edad, usted Mar. tiene que Sí, ir a pero una sabés que yo casa, me secuestrar a una gracias a señora, Dios. colocarle una Pero no te capucha en formó la tu marido, cabeza, te habrá aplicarle formado tu energía padre. eléctrica en el cuerpo. papás me dieron unos Debe ser principios para gente muy defender a los bárbaros, limitada no de militares. razonamiento, ¿Qué? porque no No. se dieron cuenta ¿Y que qué eran problema hay? delitos. No, hay gente muy limitada de razonamiento porque no se dieron cuenta que secuestrar, torturar y matar son Mario, delitos. ¿Puedo contar una cosa? acá pareciese que el único capaz es el doctor Parrilli, que se la sabe toda y la conoce toda. Yo algo conozco Sí, de esto. él juzga a los Cuando vos combatientes. estabas con los militares, Sí. yo estaba en la vereda de enfrente. Sí, era enfrente, pero a vos no te vi jugar ni ponerle el pecho a nada. Nunca me ¿no es cierto? viste. Mira, Y debe y ser porque creo estabas adentro del que cuartel, Es pero una es otro problema. es una falta de respeto a los muertos de ambos bandos y a la sangre y las lágrimas derramadas. ¿Vos me vas a hablar de los Manejar muertos, de de to- los desaparecidos muertos? Sí, señor. Sí, bueno, señor. está bien. Fíjate Yo vos. le Sí, voy a señor. contar un Sí, caso. señor. Yo lo que creo que- Bueno, todos al mismo tiempo no funciona. No, al planteo que usted hace, Mariano, lo que ocurre es que las víctimas del terrorismo de Estado y la dictadura han hecho una militancia de búsqueda de verdad y justicia. Del otro lado, los terroristas de Estado lo único que han hecho es defenderse contra esa lucha de las víctimas. Pero no han hecho una militancia para lograr la condena del Herpo Montoneros o del asesino del militar tal. Porque No, del entre otras asesinato cosas de porque los Aramburu o mataron de a los todos. asesinatos... Entre otras cosas porque los mataron a Pero todos. en la lógica... Sí. Acá cuando me dicen, En la lógica a mí me del gustaría que social. hubiera justicia para todos. En la lo- Lástima en que la no lógica- se en la lógica del podemos doctor juzgar. Parrilli. Juicio y castigo al terrorismo Claro. de Estado, No, yo no juicio comprendo y lo que dice, castigo a los senadora, yo grupos, comprendo lo que usted dice. Son unos santos ellos. además No es que son los además santos, tengo yo creo que experiencia. la sociedad reclamó es una Tienen que pagar. parte. Diana, también. yo tengo experiencia porque, te digo, en todos estos años que han pasado, ha sido mucho más fácil invitar personas ligadas a la lucha por derechos humanos que personas ligadas a los militares. La verdad que se borraron, no aparecieron. no pueden Así que eso lo viví. defender. Pero No quiero pueden decir, defender pero ninguna quiero posición. preguntar ¿Quién? esto. Es decir, la militancia a A mí esta me gustaría altura. que hoy estuviera acá. Yo le preguntaría, Villarreal, la etcétera. militancia a esta altura. No pueden ayuda. defender. Porque si tenemos que construir un país que se han perdonado los españoles de la guerra civil, se han perdonado los franceses con los alemanes, después de matarse millones, no 30.000, millones. Entonces, nos ayuda, digo yo, a seguir revolviendo las heridas, porque ¿sabe lo que pasa? Mire, yo a Perón, sabría que abrope la termino la justicia. explicación.
¿Qué pasó? ¿Por qué Perón y Balbín se dieron la mano? Yo lo viví, eso. Se dieron el día que se convencieron que el otro era invencible. Trataron de aniquilarse, los dos. El día que vieron que el otro no había remedio, que había que convivir, porque en verdad la tolerancia nace de la intolerancia. Cuando usted, unitarios federales, cuando usted se da cuenta que el otro no hay manera de liquidarlo, primero lo quiere liquidar, y el otro lo quiere liquidar a usted. Llega un momento de fatiga en que uno dice, ¿sabes qué? No lo puedo liquidar, ni él me puede liquidar. Perón terminó reconociendo el antiperonismo, y el antiperonismo terminó reconociendo el peronismo. Y esa fue la reconciliación tan delicada que habíamos logrado y que se está a punto de perder porque volvemos a las andadas. Yo lo que veo así es que vamos a volver a las andadas. Como Pavlenich que quiere abrir una investigación en el Poder Judicial, pero es que es al primero que tiene que llamar es a fiscales traseras, y habrá que llamarlo, pero por supuesto el área corpus del gobernador se perdió. Y a todos los jueces que integraron la Cámara Federal, que eran todos jueces, empezando por Zaffaroni, que era juez. No, Zaffaroni no era de la Cámara Federal, pero a ver, y los habeas corpus, ¿quién los rechazaba? Pero pensemos un poco, por eso tenemos que ir a la justicia federal. Sí, yo los presentaba. Sí, los presentaba, pero no se puede limitar acá. En Nuremberg, la célebre película El juicio de Nuremberg, que juzga criminales de guerra, no juzga militares, juzga a los jueces nazis. A los jueces nazis. Ahora, Parrilli, le hago una pregunta sobre Nuremberg. Acá queremos ir a buscar le hago una pregunta sobre los jueces nazis. Le hago una pregunta y nosotros a los jueces nazis los seguimos teniendo en tribunales. Ahora, si hacemos en las academias de derecho. Se nos acaba el tiempo, Parrilli. Quiero hacer una pregunta a usted porque es una curiosidad que yo tengo. Alfonsín, del cual hemos hablado en toda la noche, cuando él hizo las leyes de obediencia debida y punto final, hoy el mismo Alfonsín las hace parecer como que Rico lo amenazaba. Pero yo lo escuché en la campaña Alfonsín decir, una cosa son los jefes que dieron las órdenes y otra cosa es los inferiores que las cumplieron. Y eso era el juicio de Nuremberg. Ustedes piensen, el grado de matanza que hubo en Alemania, porque estamos hablando de millones y millones y millones, juzgaron a 15 tipos, a 20 tipos. Sí, afortunadamente acá hemos ido mucho más lejos. Claro. Afortunadamente hemos ido ¿Usted no cree que hubo miles de alemanes que tuvieron que ver? Entonces, ¿qué pasó? Dijeron, ¿sabes qué? No se puede juzgar a miles o quizá a millones de personas. No. Cortamos acá. Y Alfonsín, esa era la idea que él tenía. Cortemos acá. Después ahora dice que él pensaba jugar a todo el mundo. No pensaba nada de jugar a todo el mundo, porque lo dijo en la campaña. Yo se lo escuché. Pero afortunadamente ¿Usted no está de acuerdo conmigo? No. Afortunadamente que Alfonsín lo dijo, sí. Ahora, afortunadamente la lucha del pueblo argentino los ha obligado a ir mucho más allá. Claro. Y fue una lucha imprescindible seguir avanzando. Fíjate, bueno, yo le voy a dar, perdón, ya se me acaba el tiempo, le voy a dar a uno de cada lado, porque me parece que hay diferencias de opinión acá, a uno, libremente elegido por sus compañeros, 1 minuto para concluir. El debate no concluye, esto estoy clarísimo. Una cuestión, bueno, entonces usted es un minuto. No, yo uso como involucrado, digamos, directamente en esto. Yo creo primero que las Fuerzas Armadas fueron instrumentadas por el poder económico, de lo cual en esta mesa no se habló, desgraciadamente. Pero no era el tema. No, sí es el tema, porque lo que está pasando está fundamentado allí, Grondona. Está fundamentado. ¿Sabes lo que pasa? Esa es tu carta para presentar como legítima una violencia que no lo fue. Segundo. No, pero es un provocador el que está hablando. Segundo. Vos no tolerás diferencias. No las tolero. Ya lo sé que no las tolerás porque tu plan era matar. No, provocaciones no acepto. En segundo lugar, ¿no es cierto? Lo que a mí me parece que si detrás de esta situación lo que se pretende es restablecer la teoría de los demonios, lo que estamos haciendo y convalidando es en definitiva el poder económico que sigue sometiendo a la población. De eso quiero que hablemos, o de eso quiero que en definitiva se instale como problema en la sociedad, porque de lo contrario seguiremos hablando décadas y décadas mientras el país se sigue destruyendo, ¿no es cierto? Yo creo que, lo último, creo que hay que avanzar en verdad, memoria y justicia. Hay que avanzar. Creo que los fallos son buenos en cuanto avancen ahí, pero hay que incorporar otros protagonistas, los civiles cómplices de lo que pasó y el poder económico responsable. Bueno, ¿quién quiere otro minuto? ¿Me dejas con relación al fallo, solamente lo titulo, es un fallo que atenta contra la propia Constitución. Los 7 jueces que han suscrito el fallo han cometido prevaricato. Esto fue fundamental.
En cuanto al tema central... ¿Puedo agregarle una pequeña pregunta? Sí. ¿Cómo explica usted, doctor Varela, que Petraki, actual presidente de la Corte, falló creo que en 10 oportunidades diciendo que las leyes de obediencia debida y punto final eran constitucionales y ahora dijo que son inconstitucionales? Bueno, esa es la cualidad de los bifrontes, y los bifrontes son según donde uno los El fallo mire. de la Corte en realidad declara válida la ley del Congreso que declaró la nulidad de las leyes y le da una interpretación diferente porque pero obviamente el esa es otra Congreso no cuestión, puede caer. Respecto a las leyes de obediencia debida y punto final, las declara sin efecto. Sí. Que es distinto bueno, de constitucional. Aplicando retroactivamente, se nos acaba el tiempo. Ha sido la lucha del movimiento de derechos humanos. Bueno, durante todos se estos acaba el años, tiempo. eso es lo que hace que cambie el criterio. Yo les agradezco muchísimo a todos esto. Termino este debate pensando que o soy un iluso o un ingenuo, porque realmente, ¿saben lo que veo? Que las raíces de la discordia son muy profundas en Argentina. ha abierto la puerta hacia la violencia. ¿Viste lo que es? Las raíces de la discordia son muy largas. Ustedes vieron que en el campo, yo soy medio de campo, hay una planta que se llama la alfalfa, que sobrevive porque tira la raíz muy abajo, aunque era seca, sobrevive. Me parece que tenemos una alfalfa en esta materia. Ya volvemos. Qué fácil se dice justicia, qué fácil. Y sin embargo, qué difícil es que nos pongamos de acuerdo sobre qué es lo justo y qué es lo injusto. Lo hemos visto en los bloques anteriores. Todos quieren justicia, pero cuando queremos determinar qué es lo justo y lo injusto en cada caso, ahí surge la controversia. Y uno se da cuenta que, en verdad, la palabra justicia está por encima hasta de los jueces. Porque hablamos fácilmente de la justicia. No, un momentito. Los jueces, que son seres humanos, igual que todos nosotros. La justicia es un valor superior a todos los seres humanos. Entonces no digamos que siempre que un juez actúa, hace justicia. Hemos estado discutiendo casi una hora sobre si la Corte hizo justicia o no, en este caso, de las leyes del perdón. Y más dramático todavía es el caso Cromañón, porque ahí, en algo que no pasó hace 30 años, no vamos a discutir ahora algo que pasó hace 30 años, pasó hace menos de 6 meses. Los jueces, 2 jueces, no sé si la justicia, decidieron liberar a Omar Chabán. Y los padres claman por justicia, van a San Martín, lo rodean a Chabán y se sienten agraviados por una decisión que teóricamente es de los jueces y por lo tanto debiéramos pensar en principio que es justa, ¿no? Entonces yo querría en este bloque, después vamos a estar con Elisa Carrió, pero en este bloque con la señora Nora Ortiz de Bonomini, que es una madre de las madres de Cromañón, madre de Sebastián, que murió a los 24 años en Cromañón. Yo lo que quería preguntarle a Nora, ¿cómo se vive? Porque yo siempre dije esto y lo vuelvo a repetir acá. Los que no hemos perdido un hijo, no sabemos lo que es. Entonces, los que perdieron un hijo, y además en circunstancias como esta, forman como otra categoría de ciudadanos. Son como una nobleza del dolor, que son inalcanzables para el resto de los ciudadanos. Entonces, preguntarle a ella que nos dé testimonio, ¿cómo hace ella y cómo hacen los demás padres para vivir esta contradicción de que aquel a quien consideran el principal responsable, porque Cromañón no estaba en regla, porque en fin, aparentemente se coimearon a funcionarios, cerraron las puertas, todo, murieron 194 chicos y chicas, que podrían ser más, me dicen, porque hay algunos que todavía no han sido reconocidos. Entonces, ¿cómo hace, Nora, cómo hace usted para tratar de vivir
en esta contradicción, que es mucho más grave todavía que la que vivió a partir de la muerte de Sebastián, porque a esto se ha sumado una decisión judicial que libera, que mandó a su casa a quien se presume el principal protagonista, el principal responsable de la tragedia. Mire, doctor Grondona, yo creo que me enterré el 30 de diciembre con mi hijo. Vivir no vivimos, al menos yo hablo por mí personalmente, no conozco el sentimiento de otros papás si serán igual, que yo no. Yo me pasé 27 años criando a mis 4 hijos, de los cuales los cuidé siempre. Sebastián ya era un chico mayor de edad, trabajaba, a pesar de eso me llamaba, se comunicaba conmigo. Siempre eran diciéndome dónde estaba, dónde no dejaba de estar, a qué hora llegaba. No sé si habré sido una madre ejemplar, eso tendría que haber dicho él, pero siempre los amé y los adoré a mis 4 hijos. Con respecto a vivir, ya no se vive, se subsiste. Se está. Y se está, creo, porque hay una injusticia tan grande que por eso uno quiere seguir luchando. Porque si la justicia procedería bien, los papás tendríamos que estar llorando a nuestros hijos o con el dolor con los chicos que nos quedan o con nuestra familia que nos queda en casa. Ganas de estar por la calle haciendo excursiones no tenemos. Nuestro dolor, o sea, mi dolor es muy grande. Yo me la paso llorando en el colectivo, a las marchas, donde voy. Yo siento que mi hijo está dentro mío. Cuando llego a mi casa le cuento todo lo que hice por él y le prometí por la memoria de Sebastián Ángel Bonomini, que es mi hijo, hacer justicia por las buenas. Pero si en este país la justicia no existe, ojo por ojo, diente por diente. Yo lo digo así, personalmente me hago cargo yo de mis propios dichos, de todo lo que yo hable, lo hablo por mí. La justicia no nos brinda seguridad en el sistema de todo este caso, porque el juez Brusone, que es el juez con la otra doctora que actuó en la excarcelación de Omar Chabán, sabemos personalmente, yo como mamá, bajando la causa, porque la sigo bajando, y la sigo leyendo cuando puedo, cuando tengo fuerzas, y tenía negocios con Chabán. La revista Ramona era el socio número 32, Chabán. E inclusive el mismo día de la tragedia, Chabán no ayuda a ningún chico de los que está ahí. Él se escapa y se va a alojar, que no recuerdo bien la dirección ahora, pero se va a alojar a ese negocio donde había negocios con Chabán, porque era un negocio que lo tenían, no sé si comprado o alquilado, pero hacían negocios con Chabán. Ahora nadie se conoce con nadie, porque Chabán no conoce a Ibarra, Ibarra no lo conoce a Chabán, e inclusive estuvimos en la comisión investigadora, que es la legislatura, yo asistí en las más que pude, e inclusive a los que se han llamado para la investigación, nadie de los inspectores recordaba nada, nadie se acordaba el nombre de los ingenieros que le firmaron los planos, o sea, tenían una falta de memoria completa, que en un momento yo tuve que decir por qué no toman Memorex, porque no creo que nuestros funcionarios sean tan olvidadizos, no recuerden las cosas que hayan hecho en este último tiempo. Sí, perdón. Usted sabe que hoy charlábamos en la mesa y en la producción y es una de las notas más difíciles de hacer periodísticamente porque nadie se atreve a preguntar nada frente a algo tan contundente. Primero decirle que la mayoría de los argentinos estamos con usted. Ahora, pensaba casi en un acto utópico de justicia de este momento. Si usted hoy pudiese hablar con la doctora Garrigós y el doctor Brusone, sin que esto sea un golpe bajo, se lo aseguro, pero hablando, yo entiendo su dolor, ¿qué le gustaría decirle? Bueno, primero que el doctor Brusone, el juez Brusone, se retire del caso. Aunque él dice que no tiene negocios con Chabán, por lo menos, ya que los papás, o yo como mamá lo sospecho, porque lo he visto, lo he bajado en la causa, entonces, que por lo menos se retire por ética, como se retiraron los 2 otros jueces, porque había amistades de los hijos, los parientes con Chabán, se retiraron. Entonces, por ética, que él pueda seguir siendo juez y que le toque otros casos, este caso no. ¿Por qué quiere insistir tanto con este caso? Eso es lo que yo no entiendo, que se retire, que nombren a otros jueces, porque los jueces no fueron por sorteo, para mí fueron puestos con el dedo. Y así se ofendan los jueces, para mí fueron puestos con el dedo. Acá no hubo ninguna clase de sorteo. O sea que él se tiene que retirar. Y a la doctora que le dio la excarcelación, pienso que no tenga nada, porque no conozco su relación, eso no puedo afirmar nada porque no pienso que no debe tener relación con él, y si la tiene, bueno, ya ella, pero pienso que si es jueza, llegó a este cargo y pudo
escarcelar a una persona que asesinó a tantas jóvenes, porque fueron nada más que exclusivamente jóvenes, y chicas y chicos, porque eso fue un holocausto. Vivir esa noche fue un holocausto. Los chicos lo que pasaron, lo que pasamos los papás. O sea, realmente esa jueza no puede seguir más trabajando, porque la ley, pienso que es justa, tiene que ser para todos. ¿Cuántos presos tenemos acá sin condena? El 80% de los presos están sin condena firme. Están todos procesados pero sin condena firme. Y entonces, ¿por qué no están afuera hasta que les salga el juicio? O la ley es para todo y soltamos a todos los presos, o la ley es para todo y dejamos a todos adentro. No sé de qué se basa esta jueza, como es el doctor Urzón, no sé de qué se basan, qué elementos nos dieron, que porque tenía un cepillo de dientes no se iba a escapar. Yo creo que los argumentos que nos dieron fueron aberrantes. Fueron, yo no sé si de cargada para los padres, porque fue como una cachetada para nosotros. O sea, para mí fue como una cachetada, porque realmente no hubo argumentos. Él encima se escapó, Chaván. No se quedó ni en el lugar para que lo detengan, él se escapó, lo tuvieron que ir a buscar. ¿Vos tenés una pregunta, Alejandro, para la señora? No, yo estaba acá notando que la sensación es que como si la justicia no estuviera a la altura del hecho, ¿no? Hay un desconocimiento de la gravedad del hecho. Casualmente hay muchos jueces que yo he hablado y les pregunté si han leído la causa y me dijeron no. No me contestaron, no leímos la causa. Yo le agradezco mucho a Nora su testimonio, pero querría decir una cosa. Quizá lo que Nora dijo por ahí, de ojo por ojo o diente por diente, es decir, si realmente no hay justicia, queda regresar, digamos, a esa ley aparentemente primitiva del ojo por ojo, diente por diente, para que veamos lo complicado y lo difícil que es el tema de la justicia. El ojo por ojo y diente por diente, históricamente, fue un avance. Uno dice, no, pero unos bárbaros. No, porque la venganza no tiene límites. Entonces, el ojo por ojo, diente por diente, ponía un límite. Si vos me sacaste un ojo, yo te saco un ojo. No te saco los dos ojos. Y desgraciadamente en el bloque anterior vimos cómo el dolor que lleva a la venganza, por ahí no tiene límites, por ahí se excede, lo terrible de los seres humanos es que la venganza va multiplicando las ofensas. Si vos me heriste 2, yo te hiero 3. Entonces vos me devolvés 4 y yo te devuelvo 5 y no tiene límite. En cambio, el ojo por ojo, diente por diente, que son las primeras normas de la legislación, decía no te podés exceder. Puedes hacerle a él el mismo mal que te hicieron a vos. Entonces, hay un derecho natural por encima del derecho legal. Entonces, cuando Nora y tantos otros padres y madres ven cómo no está funcionando la justicia, para mí es natural que vuelvan como al estadio primitivo en que la ley era, si no voy a tener compensación en la justicia, tengo todavía un derecho que es como previo al Estado, ¿no? Y ella le pone un límite, pues dice, en verdad lo que está queriendo es que Chaván pague en la medida en que debe, ¿no es cierto? Permíteme, sí. Grondona, yo en realidad no quisiera que Chaván tampoco lo maten, porque los papás no lo vamos a matar, queremos que quede libre, en el sentido que quede libre para el juicio final, pero en la cárcel. En la cárcel. El mejor lugar para él es la cárcel. Y quisiera que lo sentencien y se pudra en la cárcel, como mi hijo se está pudriendo en un cajón. Porque la cárcel, para todos, les digo, desde Ibarra hasta los callejeros. Porque el doctor Silvestroni, que es el abogado de los callejeros, el doctor, dijo que no había ni pruebas ni evidencias para que ellos lo hayan procesado. Entonces yo le contesté que tuve una amenaza de ellos, ¿no? Por teléfono les contesté prácticamente, ¿cómo que no hay pruebas? Que por favor, de vuelta, cierre un poquito la cabeza y la mente sobre las leyes y abra los ojos, camine y mire todos los cementerios que hay alrededor. ¿Cuántos chicos enterramos? Nora, las leyes no fueron hechas para eximir a los culpables, fueron hechas para castigarlos. Y yo comprendo la posición de ustedes, que si ya era dramática, lo que usted nos dijo al principio, yo solo sobrevivo
no vivo después de la muerte de mi hijo. Y yo he visto a muchos padres que perdieron sus hijos que están en una situación anímica muy similar, ¿no? Entonces, si usted a ese agravio que ocurrió el 30 de diciembre se agrega la sensación de que los jueces no dan ni la más mínima satisfacción a esta herida, yo creo que en mi caso creo que sería insoportable, por más que no puedo ponerme en el lugar, creo que sería insoportable vivir con ese segundo agravio, porque ellos tienen una segunda herida. Ahora, por otro lado, lo que me dice usted, que la misma injusticia que están padeciendo los moviliza. Yo vi, por ejemplo, en el caso, yo creo que los padres reaccionan de forma diferente, por con el carácter, ¿no? Por ejemplo, fíjese en el caso de Bloomberg, a la señora de Bloomberg la hundió en depresión, no apareció más. A él lo lanzó a un activismo enloquecido, porque el día que para, se cae. Muchas gracias, Nora. No, de nada, Grondona, gracias a usted. En el próximo bloque vamos a conversar con Elisa Carrió. Bueno, ahora estamos en contacto con la doctora Elisa Carrió, que está en Rosario. Estamos hablando por métodos así tecnológicos extraños. Y Elisa, doctora Carrió, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, voy a decir a mis compañeros que la saluden. Hola, Elisa. Hola, hola. Hola, doctora. Bueno, en realidad hoy estoy yo en Rosario, acá festejando la bandera y ustedes en Buenos Aires. Así es. Y acá tenemos el rosarino en Buenos Aires. Dos rosarinos. Porque Rosinder también es rosarino. No. ¿Ah? ¿No? No, porteño. Porteño, bueno. Yo pensé que era... Pero por lo menos tenemos un rosarino. Voy a tratar de hacer honor. Elisa, ahora que aparentemente el fallo de la Corte le dio un corte a todo el tema de los años 70, o aparte del tema de los años 70, apareció otra ampliación del problema argentino del pasado, cuando el presidente, el 16 de junio, publicó una solicitada. Yo le voy a ser sincero, lo que me pasó a mí. Yo pensé que los 50, bueno, los 70 todavía evidentemente estaban en debate y quizá van a seguir, ¿no es cierto? Los 90 todavía están en debate ardiente. Pero yo pensé que los 50, después del abrazo de Perón con Balbín en el 73, estaban ya superados y peronistas y antiperonistas podíamos tratarnos civilizadamente unos a los otros, ¿no? Ahora, en ese texto solicitada, mi temor, quiero que usted me diga si es correcto o estoy delirando, es que vayamos ampliando las fronteras de nuestras querellas por el pasado, ya no a los 70, sino a los 50. Es decir, que vayamos como para atrás, reabriendo heridas casi indefinidamente. Yo creo que son dos cosas distintas. Me parece que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de nulidad de obediencia debida y punto final, que nosotros incluso la propusimos en el Parlamento, pero además era un tema central en nuestra propuesta respecto de las Fuerzas Armadas, y justamente para recuperarlas, abre la posibilidad de la Argentina de la justicia y sobre todo de la recuperación de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué digo esto? Porque donde no hay culpables no hay inocentes, y donde hay culpables hay muchos inocentes. De modo tal que esto abre la posibilidad de una política mucho más limpia respecto de las Fuerzas Armadas, de una política de justicia respecto de las víctimas y los familiares, pero también una política donde ya no se puede permitir más ningún tipo de humillación a los miembros de las Fuerzas Armadas, que es la política de esta presidencia. Y lo segundo es que esto también abre la posibilidad en el país no ya de hablar de la verdad, justicia y condena, sino de una profunda reflexión sobre la propia violencia de nuestra sociedad a lo largo de su historia. Y a mí me gustaría decir algo ahora que pasó este tiempo. Las víctimas del terrorismo de Estado son víctimas del terrorismo de Estado.
Pero los hombres y mujeres jóvenes y nuestra generación que deseó matar no es héroe. En todo caso, queda un profundo arrepentimiento como sociedad de los que desearon matar, de los que alguna vez consciente o inconscientemente aplaudimos o que lo maten a Rucci o que secuestren a un militar o que secuestren a un joven. Y creo que este tiene que ser un profundo arrepentimiento colectivo, que si ese examen de conciencia no existe, nosotros nunca nos vamos a sanar de la violencia. Yo creo que hubo terrorismo de Estado, que no hay teoría de los dos demonios, pero que tampoco hay héroes, ¿eh? ¿Qué quiero decir? En nuestra generación no hay héroes. Hay víctimas, pero no hay héroes. Usted sabe, y yo Elisa, lo que veo en mucha gente del gobierno es que quizás muchos que alguna vez empuñaron un arma creen que han sido héroes y no lo fueron. Todos nos equivocamos con la violencia. Y una íntima amiga mía que viene del peronismo el otro día me dijo, estoy haciendo análisis y no me perdono, yo nunca toqué un arma, me dijo, pero no me perdono el haber deseado en algún momento matar o aniquilar al otro. Esto creo que es la profunda lección que tenemos que tomar todos. Entonces, recordar cada uno de los actos sin acordarse propiamente de ese deseo de matar sería un error enorme, porque sería legitimar la acción de muchos que usaron la violencia y que no puede ser legitimada. Y lo digo porque fui autora de las leyes de nulidad de obediencia de vida y punto final, porque redacté la jerarquía constitucional de los tratados internacionales, porque redacté y llevé a jerarquía constitucional el tratado sobre desaparición forzada. Pero bueno, ahora queda pendiente la profunda reflexión y el arrepentimiento sobre todos los que ejercieron violencia, pero todos los que alguna vez aplaudimos alguna forma de violencia, de un lado o de otro. Yo me acuerdo que era muy chica, tendría 16 o 17 años y lo mataron a Rucci. Yo dije, ay, qué bien. Y eso está muy mal, y yo me arrepiento. Ahora, Elisa, yo comulgo totalmente con lo que usted dice, creo que hay una raíz cristiana en todo esto, no hay perdón sin confesión, no hay reconciliación sin arrepentimiento y propósito de enmienda, dicho sea de paso. Pero, ¿sabe? Yo tuve recién una mesa de discusión sobre el tema del fallo de la Corte y me dio una sensación que querría compartirla con usted. Me pareció que a medida que discutíamos, iban saliendo del fondo de los espíritus cuentas pendientes y cada vez más graves y recriminaciones de todos los lados. Entonces yo me pregunté y le pregunto a usted, ¿estaremos curados de la violencia? ¿Realmente nos habrá servido de algo todo lo que pasó? ¿O en el fondo de nuestras almas, o nosotros u otros, seguimos todavía, diría, embargados por el resentimiento, el odio, el rencor, la sensación de que no se nos hizo justicia, que ese rescoldo, esas brasas, vio en las casas cuando se apaga la leña y quedan las brasas, calientan más que la leña, ¿no? Esas brasas, ¿no nos siguen quemando, Elisa? Son dos cosas distintas. Miren, los culpables tienen que tener verdad, justicia y condena. No hay olvido. No puede haber olvido, porque no puede haber paz en el olvido. Isaías dice muy bien, justicia perseguirás, es decir, tiene que haber verdad, justicia y condena. Digo para que no se entienda de que uno está diciendo tiene que haber olvido para quienes cometieron los crímenes. Ahora, después queda la evaluación de la sociedad y por eso hay que ver La Caída, digo que es la última película sobre la caída de Hitler. Después nos queda a nosotros, como sociedad, lo que Jasper llama la llamada culpa metafísica, los espectadores del mal. Y en esto me parece que tiene que haber este profundo arrepentimiento del deseo, del aplauso, de la indiferencia, del don oví, del no comprometí,
y un profundo reconocimiento de que el solo deseo de matar es un crimen. Doctora Carrió. Y nuestra generación aplaudió, deseó matar, y eso no está bien. Y entonces hay que arrepentirse, y la confesión es una curación. Y es una curación porque es memoria, no porque es olvido. En general la sociedad argentina quiso olvidar y fugó. No, la verdad nos hará libres, hay que reconocer. El otro día en un grupo de amigos decíamos, yo me alegré por tal cosa. Ninguno había tomado ningún arma, pero sí empezamos a hacer el raconto de en qué momento aplaudimos alguna forma de violencia y nos arrepentimos. Esto es lo que tenemos que hacer como sociedad para que la violencia, porque la violencia no solo es violencia física, la violencia vuelve como fascismo, la violencia vuelve como intolerancia, la violencia vuelve como aniquilamiento y como humillación del otro. La solicitada de felicitación a los periodistas del otro día era un típico acto fascista. Te compro, te pongo precio y te humillo. A propósito de esto, usted ha traído otra vez la calificación de fascismo. ¿Usted sigue insistiendo que el gobierno tiene actitudes fascistas? Sí, absolutamente. Lo digo con absoluta certeza. Las condiciones objetivas de la emergencia del fascismo son sociedades desestructuradas, clases medias deterioradas, anomia social. Las condiciones institucionales son el desfondamiento republicano, el intento plebiscitario, la búsqueda del suma del poder público, el control de las asociaciones sociales, de las asociaciones gremiales, y el fascismo es imposible sin la intolerancia del liderazgo, liderazgos inseguros, liderazgos con fuerte resentimiento político, liderazgos imprevisibles, con vocación de venganza. Creo que estas tres condiciones están dadas en la sociedad argentina, las condiciones objetivas, las condiciones institucionales, y ya no tengo dudas de las condiciones subjetivas del liderazgo. Pero esta vez no quiero tener razón. Tuve razón cuando vinieron por los ahorros, tuve razón cuando denunciamos la hegemonía que se venía. ¿Sabe cuál es el problema? Que las mayores víctimas del fascismo son los que aplauden el fascismo. Porque el líder fascista termina despreciando a los que los rodean y abandonando al pueblo que lo acompañó. No son los que resisten, ¿eh? Nosotros iremos presos, pero nos habremos salvado. El problema es toda esa gente que aplaude el acto fascista y vulgar y algunos actos de este gobierno. Van a ser las primeras víctimas. De hecho, los periodistas comprados por el gobierno fueron las primeras víctimas de esa solicitada. Carrió, estoy de acuerdo con la enumeración que usted hizo de características relativas al momento o al gobierno, ¿no? En algunas me parecen muy precisas, pero ¿no es una exageración creer que estamos a un paso del fascismo? Es decir, ¿no siente usted que la sociedad argentina cambió y que no hay condiciones como para que haya un rebrote de la violencia o como para que cundan ciertas modalidades autoritarias que, si bien reconocemos en el gobierno, están tal vez destinadas a permanecer como algo sin demasiada importancia? Albert Camus, al que hay que leer en Moral y Política, decía: cuando alguna forma del desprecio o del resentimiento empiezan a intervenir en política, preparan o instauran alguna forma del fascismo. Y el fascismo no significa totalitarismo. Con lo cual yo no estoy hablando de lo que pasó en los años 50, estoy hablando del fascismo con las características que vi. Y no tengo ninguna duda. En todo caso, tengo también la tranquilidad de que siempre me dicen exagerada. Cuando dije que se llevaban los ahorros de los argentinos, me dijeron: Carrió está loca y es exagerada. 5 meses después se llevaron los ahorros. Después, en las condiciones en que asumió Kirchner, dijimos vamos a la hegemonía y a los plenos poderes. Y recuerdo que un analista político dijo: es oportunista y exagerada. Hoy estamos en la hegemonía política y en la entrega de los plenos poderes. Y estamos preparando alguna forma de fascismo, actos contra la oposición, calificaciones de ministros que refieren a animales cuando se refieren a un opositor. Perdón, ¿usted está diciendo que el escrache contra López Murphy fue organizado por el gobierno? ¿O avalado de alguna manera? Puede ser. Yo la verdad es que pienso que cualquier cosa es posible que hagan estos hombres.
Y lo digo no haciendo campaña, lo digo con esa cosa que de certeza, ya no de sospecha. Son capaces de hacer cualquier cosa. Y ojalá nos demos cuenta a tiempo. Ojalá nos demos cuenta a tiempo. No hay margen, pensando, hoy ha sobrevolado la reconciliación en toda la noche, digo, ¿no hay margen para que la oposición, usted misma, se sienten a conversar en un cara a cara de verdad, justicia y reconciliación con el presidente Kirchner? Para eso es necesario que haya fundamentos morales del diálogo. Para eso es necesario que las personas cambien el corazón. Para eso es necesario que los presidentes no convoquen a los intendentes para sacarse fotos y cooptarlos. Para eso es necesario que la gente no crea que porque alguien dialoga hay que violarlo. Recuerden ustedes lo que me mandó a decir el jefe de gabinete Alberto Fernández: o iba al gobierno o iba a ser aniquilada. En consecuencia, no hay que sentarse nunca con aquellos que te desean aniquilar. Pero Carrió, usted no está aniquilada, usted, digamos, goza de toda la libertad de prensa posible. Es cierto, ¿saben por qué? Y goza de buena salud, o sea que tampoco fue una amenaza tan grave. Porque los que no tenemos precio, le vamos a ganar a los que tienen precio. Bueno, pero si hubiera un plan de aniquilamiento, no se trataría de precio, sino que habría otros métodos, digamos, ¿no? Mire, estamos hablando del aniquilamiento en tanto desaparición política, no estamos hablando del aniquilamiento físico. Bueno, vale la aclaración, porque hoy tuvimos una mesa sobre el aniquilamiento físico, ¿no? No. Es usted el que está confundido, no yo. Yo digo una cosa, ¿no? Cuando de golpe López Murphy recibió esa andanada de descalificaciones, insultos, piqueteros, cuando dijeron que él era la cara misma de aquellos que destruyeron al país, como si fuera un traidor, digamos. ¿Usted qué sintió respecto de él? Por ejemplo, porque uno dice, bueno, lo eligieron a él para atacar. ¿Eso es un privilegio? ¿Es una carga? ¿Genera algo de simpatía o genera indiferencia? ¿Qué sintió usted respecto de López Murphy cuando pasó eso? No, uno siempre rechaza enormemente ese tipo de actos. Yo los he vivido en otro momento. Pero no sé cuál es el objetivo del gobierno. En general el gobierno está tratando de establecer una oposición y a lo mejor es su forma de establecer una oposición. La verdad es que no tengo claro los episodios y los episodios van a estar más claros a partir del 1 de julio, porque ahí vamos a ver de qué modo el gobierno asume con racionalidad que tiene 3 distritos, los mayores del país, complicados y uno cuarto que es Mendoza. Hay que ver cómo reacciona con el carácter. Mientras tanto, nosotros rechazamos y repudiamos este tipo de actitudes que creo que provienen del gobierno, que están organizadas por el gobierno, que están comunicadas por el gobierno. Y esperamos con tranquilidad, casi en la banquina, diría, no queremos entrar en el boxeo electoral anticipado que está planteando como estrategia el gobierno. Creo que hay que calmar los ánimos, que hay que serenarse. Una pequeña pregunta a propósito del boxeo electoral. ¿Debería bajarse de la Cancillería Rafael Bielsa? Se lo pregunto como competidora a diputada nacional. La verdad es que nosotros somos opositores al gobierno nacional y somos opositores al gobierno de Kirchner. No somos competidores ni de Bielsa ni de Macri. En segundo lugar, es un grave riesgo para la nación entera que un canciller esté haciendo campaña electoral y sea canciller en un momento de graves disturbios en la región y de gran inestabilidad de la región. Y en consecuencia me parece que es un acto de irresponsabilidad política del presidente, al que Bielsa no se debería prestar, porque más allá de su cancillería es la cancillería de los argentinos, y es la imagen de toda la Argentina. Lo van a pagar muy caro, pero nosotros no vamos a hacer de esto un motivo de campaña. Y en todo caso vamos a bajar algunas críticas, porque a mí me interesa más la Argentina que ganar la capital. Ahora, de todas maneras, Elisa, esta sería mi última pregunta, usted puede llegar a ganar la capital. Entonces, ¿cómo sale un escenario que usted mismo recién anticipaba?
un presidente que no dice que esto es una elección de renovación de diputados, que al fin y al cabo es una elección normal, sino que es un plebiscito, que puede llegar a perder la capital quizás a manos suyas, que se le puede partir el peronismo de la provincia en esta contienda entre dos señoras de Kirchner y de Duhalde, que en Santa Fe está con complicaciones serias e igualmente en Mendoza. ¿Qué puede pasar al día siguiente? Lo que estoy diciendo es que esto va a estar claro en julio y que vamos a ver si tenemos reacciones racionales por parte del gobierno. Lo que está muy claro es que el presidente viene por la suma del poder público y que lo único que le interesa es el poder. Lo que está claro es que como sociedad que queremos un país civilizado tenemos que ir por la república en contra de la suma del poder público. Y los datos objetivos es que este freno republicano se está poniendo en los grandes centros urbanos del país. Y que el presidente puede reaccionar irracionalmente. Es así de simple y de sencillo y que hay que mantener la calma. A mí me gusta mucho transitar por la banquina en estos momentos, porque el centro de la ruta y el asfalto está lleno de boxeadores de cuarta sin lenguaje. Así que yo le propongo a la sociedad que siga por la banquina, que pelee por la república, por un país civilizado y que deje que se maten entre ellos, que mal no le va a venir al país. Elisa, mi última observación muy breve es esta. Qué difícil es para personas racionales, como usted o como yo, prever los comportamientos irracionales. No es difícil preverlos. Es posible, lo que es previsible es la irracionalidad. Digo, lo que no debemos pensar es que estamos ante manejos racionales. Por eso hay que mantenerse muy serenos y muy calmos y no entrar en el juego de ellos. Vuelvo a decir, lo previsible en el proceso electoral que viene es la irracionalidad de actores que quieren un espejo de 80% de votos y que no lo van a tener. Elisa, cuando ese espejo se les empiece a mostrar, enloquecen. Elisa Carrió, muchísimas gracias por esta conversación. No, al contrario. En el próximo bloque hacemos nuestras conclusiones, que quizás sean un poquito discutidas esta vez. Bueno, vamos a las conclusiones de los tres. Yo voy a aprovechar en la mía para leer el mail seleccionado. Luis. Yo creo que la decisión de la Corte es un paso para sanar la República y generar una verdadera reconciliación. Yo creo que es el único modo porque permite que la justicia vuelva a juzgar a los delincuentes y los separe de los que no lo fueron. Sean desde el lado de los terroristas de Estado, que existió el terrorismo de Estado, o sea desde los guerrilleros que, incluso beneficiados por un indulto absolutamente inconstitucional, tienen en muchos casos la caradurez de seguir insistiendo que ellos no fueron homicidas. Y que el único camino, tarde quizá, porque las leyes de obediencia debida y punto final retardaron la justicia, es este: los tribunales, la verdad y la sanción. Yo voy a ser muy breve. Un comentario sobre cada uno de los temas. En relación con el tema de la derogación, me parece que emotivamente lo siento positivo porque no quiero asesinos sueltos. Creo de todas maneras que hay un factor negativo y es la forma en la que el pasado se prolonga sobre el presente y de alguna manera nos ata las manos para poder hacernos cargo de problemas actuales y graves como la pobreza, la falta de trabajo, la inseguridad. Hacer reinar el sentido del pasado sobre el presente, prolongar el fracaso del pasado sobre el presente, es lo que no me parece valioso de esta situación. Después, en relación con la presencia de la madre de Cromañón, que por supuesto fue algo muy dramático para todos, quiero hacer simplemente una aclaración sobre la revista Ramona, que es una revista de artes plásticas, y conozco a la gente que la hace y no puedo dejar de decir que implicarlos en este problema es realmente algo solamente justificable desde el dolor de una madre que, bueno,
Y también me atrevo a preguntar si no estará pasando algo similar con el grupo Callejeros. Se está cargando tal vez demasiado las tintas en esa responsabilidad, cuando ellos mismos pagaron si cometieron un error, pagaron con muertos de su propio entorno afectivo, ¿no? Y por último, un comentario sobre la propuesta de Carrió. Yo no creo que haya que ir por la banquina, ¿no? Yo cuando voy por la autopista y veo que alguien va por la banquina, me da mucha bronca porque es como que está despreciando a todos los idiotas que vamos respetando la ley y nos tira toda la tierra encima y se aprovecha de la situación para llegar antes de una manera incorrecta. Muy bien. Yo voy a tomar de punto de apoyo un mail de la semana que surgió a propósito del programa del domingo pasado, que es del señor Marcelo Minacián de Avellaneda. Me dice: estimado doctor Grondona, seguramente si usted viviera en la zona sur, donde a diario tenemos que sufrir los atropellos de toda esa manga de vagos que son los piqueteros, no perdería un minuto de su tiempo en darle lugar a que estos personajes expliquen lo inexplicable. Digo que me viene bien para lo que quiero decir, porque ustedes entiendan esto, y sé que lo entienden después de tantos años. Yo invito a todos, lo cual no implica que simpatizo con todos los que invito. Yo no tengo derecho a no invitar a aquellos con quienes no simpatizo. Entonces, puede haber un montonero, puede haber un militar, puede haber todo. Entonces yo no tengo restricciones. Si tuve piqueteros el domingo pasado, es porque el tema tenía que ver con los piqueteros, pero no porque yo adhiera a los piqueteros. Yo no adhiero a mis invitados. Los invito, los dejo hablar, los escucho respetuosamente y coincido o disiento con ellos cuando me toca el momento, como ahora, de expresar mi opinión. Esta idea, yo tenía una cierta disidencia con Alejandro en esto, cuando él le dijo a Perdía, y yo sé que tenía violencia personal de estar en la misma mesa con una persona que le preguntó si había matado, dijo que no, no dijo nada, no dijo que no, pero una persona que ha matado, digamos, esto era muy violento. Porque yo creo esto, también tuve muchos problemas con el problema con Firmenich, inclusive personas que habían perdido gente, con manos de los montoneros, me tuvieron cartas terribles, pero yo aprendí una cosa de los 70 también, que todos somos recuperables. Porque cuando uno empieza a pensar que el otro es irrecuperable, viene la ejecución. Sea el otro un guerrillero o un militar. El día que yo decida que algún otro es irrecuperable, que no tiene salida, que no tiene redención, ese día, de alguna manera, lo condeno a muerte. Y a veces la muerte llega encima, ¿no? Entonces yo pienso que todos son recuperables, todos somos recuperables. Primero que todos somos pecadores, en mayor o menor medida. Por eso lo que decía Elisa Carrió me llegó cuando dijo, en esos años terribles, ¿quién no pensó que era bueno que otro muriera, aunque no lo haya matado? Aunque no lo haya matado. ¿Cuántos peronistas se habrán alegrado con la muerte de Aramburu? ¿Cuántos antiperonistas se habrán alegrado con la muerte de Eva Perón? Del corazón. Entonces, me dejó ese debate, como yo les decía, muy preocupado y casi entristecido, porque vi, como decía yo, Elisa Carrió, que el fuego no se apagó, ¿no? El fuego de la intolerancia, de la revancha, está como en brasas encendidas debajo de cenizas, pero está vivo. Acá sigue pendiente el odio de los 50, de los 70, de los 90. Y entonces uno se pregunta, recién hablábamos con mis dos periodistas sobre cuál es la solución. Y yo les decía, miren, la solución, Sudáfrica encontró la solución. Sudáfrica tuvo una guerra infinitamente peor que la nuestra, los negros contra los blancos que reprimen a los negros, el terrorismo más feroz, la represión más feroz. Entonces cuando vino el gobierno negro de Mandela, porque tuvieron voto universal, hay más negros que blancos, Mandela encontró esta solución. La verdad, nada más. Es decir, él dijo lo siguiente, pasemos todos al frente y que cada uno diga lo que hizo y no debía haber hecho. Cuando cada uno diga su verdad, ya haya sido represor o terrorista, nos perdonamos.
Por eso cuando dicen verdad y castigo, me parece que lo que piensan es en castigo, en revancha. Cuando uno dice verdad y perdón, porque la idea de la reconciliación o de la confesión, como decía Elisa, la confesión implica el reconocimiento de la verdad. Si yo no voy ante un cura y le digo lo que hice, no tengo perdón. Entonces, para mí la confesión, el reconocimiento de la verdad de lo que pasó, es la antesala del perdón, no la antesala del castigo, que en el fondo es en este caso una forma de venganza. Y de toda la verdad. Acá era difícil encontrar que alguien reconociera toda la verdad. El 16 de junio fueron bombardeos que, aunque no tenían la intención de pegar a la gente la mandaron abajo, estaba Casa, murió gente. Pero también se quemaron las iglesias. Entonces Perón tuvo cosas buenas, tuvo cosas malas. Y así empezamos a reconciliarnos, cuando empezamos a reconocer nuestros propios errores e inclusive reconocer los aciertos del que luchó contra mí. Me parece que es un espíritu casi como navideño que nos falta a los argentinos. Yo lo que veo acá en esta mesa, la gente sofisticada, gente que sabía mucho de lo que hablaba, es que la brasa sigue encendida. Y mientras siga encendida la brasa, como decía Alejandro, no habrá futuro. Usted ve que todas las naciones que andan bien o que anduvieron bien, después de una terrible violencia en su interior, se reconciliaron. Los españoles, cómo se mataron en los años 30, 1 millón de muertos, se reconciliaron. Los alemanes y los franceses, 3 guerras mundiales, 50 millones de muertos, se reconciliaron. Los rusos y los norteamericanos se reconciliaron, ¿no? Entonces, si todos ellos han podido, ¿qué nos pasa a nosotros? Que no podemos soltar la mano y abrir la mano. O sea que el gesto de abrir la mano viene de los romanos. Abrían la mano para hacer ver que no tenían espada. Nosotros todavía no podemos abrirla. Hasta el domingo que viene.